Una de las cosas que podemos administrar con Project Honolulu es Hyper-V. Y me parece que es una de las cosas más logradas o más enfatizadas que hizo Microsoft para poder administrar esta parte de virtualización. Ya saben que Microsoft quiere enfocarse o enfoca más que todo sus productos a la parte de virtualización y en la interoperabilidad con la nube pública. En este caso nosotros podemos administrar lo que son nuestros hosts de Hyper-V. En este caso, la máquina virtual que tengo instalado lo que es Hyper-V. Vemos aquí instalado en este servidor que se llama DNS02. Y en ella vemos que estoy conectado al DNS02. Podemos ir a la parte de Virtual Machine. Aquí en Virtual Machine nosotros vamos a ver el inventario de todas nuestras máquinas virtuales. Vemos que tengo actualmente una máquina virtual que se llama CentOS, que no tiene un problema allí con un disco duro y nos va a decir también que tiene un problema con el disco duro. En este caso me dice en el sumario o en el resumen, me va a decir cuántas máquinas virtuales tengo. Me va a decir el tema de la CPU que está utilizando nuestro host de virtualización y me va a decir la cantidad de memoria que tiene nuestro host y cuánta está utilizando. Aquí en la parte de las máquinas virtuales vemos que yo puedo ingresar a la configuración de nuestras máquinas virtuales. Adicional a esto yo puedo crear una nueva máquina virtual, eliminarla o iniciar esta máquina virtual que tenemos allí seleccionada. En este caso podemos también crear un nuevo checkpoint. Podemos realizar prácticamente toda la administración que hacemos a través de el Hyper-V Manager. Vemos las configuraciones, podemos renombrarla y podemos crear una configuración de VM Protection. Vamos a poder ingresar a la configuración de nuestra máquina virtual. Y aquí vemos el enlace, las notificaciones. Si la máquina tiene algún problema, me dice que no ha podido encontrar este disco duro porque es que el disco duro no está. Creé la máquina virtual y después eliminé el disco duro. Unas pruebas que estaba realizando. Pero vemos que es bastante importante porque me notifica si hay algún problema con la máquina virtual en sí. Vemos que al ingresar a la máquina virtual me da la información, dónde está la máquina virtual, en qué host, si la memoria dinámica está habilitada o no. Aquí podemos cerrar estas notificaciones. Vemos que si está protegida con VM Protect, una nueva funcionalidad de Windows Server 2016, cuándo fue creada, la cantidad de procesadores virtuales, si tiene algún problema, tiene un funcionamiento normal, si la máquina está encendida, que aquí vamos a poder ver la CPU, la memoria y la red de nuestra máquina virtual. Y además de todo el tema de entrada y salida de disco. Vamos a poder ver los checkpoints o las instantáneas de nuestra máquina virtual. Y vamos a poder realizar el tema o ver los detalles de nuestros discos duros VHDs. En este caso me dice que no hay ninguno, por eso me da ese error. Vamos a poder ver el tema de la red. En este caso nuestro adaptador de red virtual. Y vamos a poder ver el servidor en el cual está nuestra máquina virtual. Aquí nos dice, por ejemplo, la información de nuestro proveedor de que es una máquina virtual, el serial number de nuestro servidor y la cantidad de compute y memoria que está utilizando o la cantidad de CPU que está utilizando y memoria nuestro host de virtualización. Aquí nosotros podemos eliminar la máquina virtual o podemos iniciarla. Podemos crear un nuevo checkpoint, pero adicional a esto también nosotros podemos configurar nuestra máquina virtual. Aquí en la parte de settings nosotros podemos, por ejemplo, cambiarle el nombre. Podemos cambiarle el nombre. Podemos decirle alguna nota. Podemos utilizar, por ejemplo, el tema de acción automática de inicio. Podemos configurar la parte, por ejemplo, de procesadores. Agregar más procesadores. Discos. Agregar más discos. Quitar disco. Por ejemplo, este lo voy a remover porque no lo tengo allí. Redes. Podemos conectar las redes a una red virtual que tenemos. Porque también podemos gestionar los virtual switch. Y podemos también tener el boot orden o el orden de buteo de nuestra máquina virtual. Aquí nosotros podemos entonces, vamos a guardar los settings y vamos a guardar la parte de discos. Podemos configurar toda nuestra máquina virtual. ¿Qué pasa? Tenemos administrados nuestros hosts de virtualización con Hyper-V remotamente desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo. ¿Qué pasa si de pronto nos dicen, ingeniero, una máquina virtual se está quedando sin memoria RAM, quiero que la apague, que le coloque más memoria RAM o que le habilite la memoria RAM dinámica, o en Windows Server 2016 ya no es necesario reiniciar apagar la máquina virtual para agregarle más memoria? Podemos agregarle la memoria RAM virtual y seguir la máquina virtual como si nada. Y esto lo vamos a poder hacer desde la consola web de Honolulu. En este caso vamos a poder realizar esta tarea de forma remota sin tener que ir a la oficina, sin tener que ir al data center, poder hacerlo desde nuestros dispositivos móviles como tablets o celulares o smartphones a través del navegador. Entonces de esta forma vemos que es muy importante
Muy interesante esta interfaz para poder administrar todo lo que es máquinas virtuales con lo que es Honolulu. Adicional a esto, nosotros podemos crear máquinas virtuales. Vamos a ir a la parte de máquinas virtuales, le podemos decir nueva máquina virtual, quitamos los avisos y le podemos decir el nombre, por ejemplo, Honolulu. Le podemos decir la generación de la máquina virtual en este caso. Vemos que me dice que voy a utilizar la generación 2. Me dice dónde voy a guardar nuestra máquina virtual. Entonces me dice que yo puedo guardarla en cualquier ubicación. La voy a guardar en esta carpeta que está en nuestro servidor de nuestro host de virtualización. Le digo que me la guarde en C Hyper-V. Le digo que me asigne un solo procesador virtual. 2 GB de memoria RAM, que utilice memoria RAM dinámica desde los 500, desde los 1024 hasta los 2048, por ejemplo. Y aquí yo puedo crear mi máquina virtual. ¿Qué pasa? Me dicen, no, necesito la parte de desarrollo de nuestra empresa, necesita una máquina virtual rápido, ya, urgente. Y nosotros estamos, por ejemplo, almorzando. Y no queremos que nos dañen nuestro almuerzo, claro está. Entonces nosotros a través de nuestro dispositivo móvil vamos a poder ingresar a nuestro Honolulu. Obviamente debe estar publicado nuestro Honolulu a internet. Vamos a poder ingresar y vamos a poder crear esa máquina virtual de forma muy sencilla y muy rápida, sin tener que ir a la oficina, sin tener que dañar nuestro almuerzo y todo este tema. Aquí en la parte de Network, nosotros vamos a poder conectarnos a una red virtual que ya tengamos creada, que vamos a ver en un momento. Y aquí nosotros podemos agregar el disco duro que queremos agregar a nuestra máquina virtual. Por ejemplo, vamos a crear un disco duro de 100 GB que va a estar, o podemos agregar un disco que ya está creado. Vamos a decirle, por ejemplo, que instale un sistema operativo después, o podemos utilizar que cargue o que busque lo que sería un ISO en nuestro equipo, en nuestro host de virtualización. De pronto tenemos los ISOs en los documentos, en la parte de, por ejemplo, el escritorio y eso. Entonces buscamos el ISO y creamos nuestra máquina virtual a través de ese ISO. Aquí tenemos entonces la parte de crear ese tema. Aquí nosotros podemos darle entonces, aquí en la parte de crear, vamos a decirle que utilice un sistema operativo después, porque no tenemos un ISO en estos momentos allí. Le decimos crear y vamos a esperar que vimos que se creó satisfactoriamente nuestra máquina llamada Honolulu. Vemos aquí la notificación, está creando la máquina virtual y vemos que creó nuestra máquina virtual. Allí la tenemos. Vemos que me dice que me da un error que no se pudo modificar el dispositivo memory, la cantidad de memoria mínima no válida sin nada para Honolulu. No pudo modificar el dispositivo, es porque el host en este caso lo tengo con poca memoria RAM. Entonces me dice que si yo le asigno 2 GB, no voy a tener entonces memoria RAM para esa máquina virtual y para el host. Entonces allí me daba la advertencia también. Aquí tenemos la información de nuestra máquina virtual y vamos a poder iniciar o eliminar las máquinas virtuales. En la parte de Virtual Switch, yo voy a poder crear mis redes virtuales, donde voy a poder decirle nuevo y le voy a poder decir red interna, por ejemplo. Y le voy a poder decir qué tipo de switch quiero crear, en este caso interno, externo. Vamos a decirlo privado aquí, le decimos salvar. Aquí está creando nuestro Virtual Switch. Vemos que creó ya nuestro Virtual Switch llamado red interna. Aquí puedo eliminarlo, puedo renombrarlo, puedo ver los settings de este Virtual Switch. Aquí podemos ver la configuración que tiene nuestro Virtual Switch. Vemos que es una red interna y que está privada. Entonces nosotros podemos ya ir a nuestras máquinas virtuales y asignarle esa red. Vamos a poder ir a las máquinas virtuales. Vamos a poder seleccionar nuestra máquina virtual que hemos creado. Y vamos a decirle, por ejemplo, settings, propiedades, en la parte de redes. Y vamos a agregar nuestra tarjeta de red virtual o nuestra red virtual que hemos creado. Y vamos a asignársela a nuestra tarjeta de red que tenemos allí en nuestra máquina virtual. Entonces vemos que hemos asignado la red interna. También podemos habilitar lo que es VLANs, la identificación de VLANs. Y podemos realizar toda esta configuración. Le decimos Site Network Settings. Está en inglés lo que es Project Honolulu. Pero si tú vas aquí a la parte de configuración, vemos que aquí vamos a poder también más adelante agregar lo que sería un lenguaje, otro idioma. Y en este caso sería nuestro español querido y amado. Entonces de pronto más adelante va a estar disponible. Entonces vemos que podemos gestionar toda la parte de nuestro Hyper-V. Aquí en la parte de Storage Replica también vamos a poder gestionarlo para el tema de la replicación de nuestras máquinas virtuales o nuestro host de virtualización. Y vamos a poder llevar a cabo toda la administración de Hyper-V con lo que es Project Honolulu, que no se sabe si se llamará en el futuro Project Honolulu porque es un proyecto interno todavía, es una preview y entonces nosotros vamos a poder realizar toda esa administración a través de interfaz
gráfica a través de interfaz web para nuestra administración y para nuestra facilidad a la hora de administrar dispositivos o nuestros servidores, al igual que la virtualización, que fue lo que más me parece que le ha invertido Microsoft a este proyecto Honolulu. Esa es la parte de virtualización, en la creación de máquinas virtuales, switches, en la administración de máquinas virtuales, porque vemos que lo otro también es importante, pero no tiene tantas configuraciones ni tantas opciones como lo tiene la parte de máquinas virtuales y switches. Entonces, espero que te sea de mucha ayuda esta información sobre Project Honolulu para la administración de máquinas virtuales.